El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras ellos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, estamos en el camino de la Cuaresma, que es un tiempo para interiorizar y profundizar en el camino del Señor, que además en nuestra arquidiócesis lo tomamos como un tiempo de formación para constituirnos todos y todas en discípulos y discípulas misioneros en salida. Y esta tarea que nos hemos propuesto viene de que en toda la Iglesia, en todas partes del mundo, el Santo Padre está propiciando que tengamos una Iglesia más auténtica, más identificada con el camino del Señor, más dinámica, más servicial y que sobre todo esté pendiente de lo que pasa en este mundo, especialmente a las periferias, a las personas que viven el drama de las dificultades humanas que estamos viviendo hoy día y que, además de todo el proceso de la pandemia, ha dejado grandes secuelas y ahora la peor secuela es el inicio probablemente de una guerra que puede ser muy fatigoso para la mayor parte de la población del mundo. ¿Cómo ser discípulo misionero en salida? La semana pasada hemos reflexionado cómo tenemos que enfrentar nuestras tentaciones para ser discípulos y tenemos que enfrentarlas con la palabra de Dios, porque de lo contrario nos vence el demonio y las tentaciones no caemos en ellas. Pues ahora hay algo más interesante todavía. En el camino que el Señor nos propone para irnos formando como discípulos misioneros, en el ejemplo de la transfiguración, Jesús primero lo que hace es coger a los discípulos y llevarlos a una montaña alta a orar. También le llamamos el Tabor, ¿no? Porque así se identificó
como el cerro en donde subieron. Pedro, Juan y Santiago entonces son llevados por el Señor a lo alto a orar. Eso es sumamente importante porque así como necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de la oración. San Pablo dice que cuando oramos, no oramos nosotros, sino el Espíritu Santo ora en nosotros. Es decir, cuando oramos en serio. Cuando oramos en serio, le pedimos al Señor y le hablamos al Señor que nos va inspirando y nos va haciéndole que nos dé, le pedimos entonces aquello que más conviene, no aquello que nos conviene a nosotros según nuestras ideas. Cuanto más profunda es una oración, más hacemos la misma oración que el Señor pone en nosotros. Esa es una dificultad grande para nosotros en la oración, porque muchas veces tenemos tantas necesidades y tantos problemas que descansamos cuando los decimos al Señor con confianza. Y es importante esta confianza para crecer, tener confianza en Dios. Lo importante es que sucede como cuando le contamos a alguien nuestros problemas. Empezamos nosotros a ser escuchados y a atar cabos sobre nuestra vida y empezamos a abrirnos a nuevas dimensiones para ver cómo solucionamos los problemas. Y a veces también puede ser distinto, puede ser que estemos mal pidiendo. Y al mal pedir, pues entonces nos enredamos. Por eso siempre separar los momentos de oración y no hacer una oración rápida y sin sosiego es necesaria. Y Jesús por eso se los lleva a un lugar aislado. Y es importante que nosotros podamos hacerlo contemplando la cruz, como dijo el Papa hoy día, contemplando al Santísimo, que está presente en las iglesias. También podemos hacerlo a solas en un lugar apartado, pero es importante recogernos para orar. Y en ese recogerse hay algo que ocurre en el caso de este día que llevó Jesús al Tabor a sus discípulos. Dice que su rostro, el rostro de Jesús, cambió. No se sabe exactamente cómo, pero se habla también de que sus vestiduras, dice el texto hoy día, se volvieron resplandecientes. Lo más importante es que Jesús muestra su rostro, digamos, no solamente humano, sino también divino. Y probablemente lo que vivieron los discípulos en ese momento fue una sorpresa de la maravilla que nos tiene preparada el Señor para siempre. Porque Él nos ha creado, el Padre nos ha creado a imagen de su Hijo, y esa imagen va creciendo hasta hacerse plenamente en el Padre, inclusive después de que ha resucitado. Por eso, hermanos y hermanas, lo que nos pide hoy día el Señor es que aprendamos a orar siempre disponibles a ser cambiados y transformados, no a quedarnos igualitos, como cuando a veces nos sucede que por costumbre vamos a la oración o venimos a la misa y salimos igualitos a como hemos llegado. Venimos a la misa siempre para parecernos más al Señor, y para eso tenemos que dejarnos llevar por Él. Y aquí hay una cosa muy importante, que la oración por sí misma tiene algo de fundamental. Es una experiencia gratuita. Gratuita significa que no vamos a la oración para pedir tantas cosas, para sacarle algo al Señor. Vamos a estar con Él y a dejarnos llenar por Él, llenar de su Espíritu. Gratuito significa que Él nos da gratuitamente su Espíritu porque es nuestro Padre y Jesús es su Hijo que nos ha comunicado la voluntad del Padre. Sobre todo esto es importante porque en el caso de Abraham, que han visto ustedes en la primera lectura, también el Señor lo lleva a ver el cielo y le dice, mira las estrellas, y le promete darle gratuitamente descendencia y tierra a un hombre de 90 años. Descendencia y tierra. Imagínense ustedes a un hombre de 90 años darle descendencia, ¿no es cierto? Y sin embargo el Señor hace cosas, unas promesas tremendas, profundas, enormes, pero experiencias que dependen solamente de que nos dejemos llevar por su amor gratuito.
Y por eso en esta ceremonia un poco extraña para nosotros, quien sale comprometido acá no es Abraham, porque Abraham se queda dormido. Entonces no es a pares, no es yo te doy y tú me das. No, yo te doy la tierra, te doy descendencia y tú me vas a adorar, por ejemplo. No dice eso. Simple y llanamente se hace el sacrificio como signo de Dios. Dios se sacrifica por el ser humano. Y por eso este texto, el primero que hemos leído, es un texto de gratuidad, de generosidad de Dios que se compromete inclusive a ser quemado si es que no cumple su promesa. Dios le está diciendo con ese sacrificio que se hace, que me quemen vivo si no cumplo mi promesa. Está diciendo el Señor de esa manera. Esas son las frases que tendrían que estar en forma de lenguaje normal, diferente que es el lenguaje simbólico de hacer un holocausto. El otro está dormido y le va diciendo que la descendencia tendrá la tierra y también tendrá hijos. Quiere decir que Dios nos ama sin pedir nada a cambio. Nos ama porque nos ama y suscita en nosotros el ser sus amigos y sus hijos para que aprendamos nosotros también a ser gratuitos. Y eso implica, evidentemente, una generosidad tal que inclusive va a llevar a Jesús a la muerte. Y por eso en el texto aparecen estos dos hombres. Uno es Moisés y otro Elías. Y dice el texto que hablaban sobre el éxodo, sobre el camino hacia Jerusalén, en donde iba a morir. Y es que ustedes conocen, Moisés es el que sacó al pueblo en éxodo hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Y Elías también tuvo su camino, pues, porque había una reina que era Jezabel, que lo odiaba, ¿no? Y el rey Ahab también, que lo odiaban, y además él, porque era un poco empecinado, les dice, se han portado mal y ahora va a venir una sequía. Y vino la sequía. Y entonces estos se empecinaron más contra él y lo perseguían. Y caminó, y caminó, y caminó, y cansado, ¿no? Se refugia finalmente, ¿no?, en una cueva. Los dos son caminantes. Y lo que nos está diciendo que Jesús es el caminante que terminará su vida entregándola generosamente por amor a todos nosotros. Y por eso entonces suceden estas dos cosas. Se transfigura gloriosamente como un pedacito de cielo que los discípulos disfrutan y simultáneamente les señala el camino difícil que viene, que es un camino glorioso pero a través del amor y por tanto muy exigente. Y eso se le dice a todo discípulo y discípula misionero en salida, que toda la iglesia, todos nosotros, saldremos a anunciar el Evangelio, caminaremos mucho y estamos dispuestos inclusive a dar nuestra vida para que este mundo cambie y mejore. Y hay que darlo con amor total. Y eso es lo difícil, porque nosotros quisiéramos amarnos a nosotros mismos nada más. Pero estamos desafiados por las dificultades tan grandes que existen en el mundo y en nuestro país, de convencer a través de la ternura, del cariño, del diálogo, inclusive si no nos gusta, porque cada uno de nosotros somos un poquito más renegones, un poquito más evasivos, a veces, qué sé yo, tenemos dudas de cosas, pero todos somos hechos para amar. Y quien represente el amor de Dios en el mundo tiene que ser la iglesia, nosotros. Y la iglesia está llamada a poner un granito de arena en que el ser humano recapacite. Sobre todo en esta guerra que estamos viviendo en este momento con Ucrania, el Papa hoy día ha dicho claramente que hemos de contribuir todos a hacer que cese las armas, porque creemos en el Dios de la paz, no en el Dios de la guerra. Y por esa razón, nuestro comportamiento pacífico es el que se pone como lugar de entrega generosa, como Dios nos ha mandado, para impedir que la violencia siga imponiéndose. Y eso en todo momento de la vida. Es una misión tremenda que nos ha dejado el Señor, pero la única misión que puede hacer posible que el mundo recapacite.
Tenemos muchas tendencias actualmente en el mundo, después de la pandemia peor, en que hay una tendencia a desesperarse y a querer imponer, a querer tener ilusiones locas y desarrollar cosas terribles. Inclusive hemos escuchado unas palabras feísimas estos días de una persona importante de la religión ortodoxa que dice: esta guerra es no para eliminar el pecado e imponer los mandamientos. Los mandamientos no se imponen, se suscitan y se educan. Y por eso necesitamos también llamar a todas las religiones a que entremos en este camino de pacificación del mundo. Esto tiene mucha importancia en el texto porque Moisés, podríamos decir, se deja atraer por esta experiencia bellísima que tienen, ¿no? Que estaba medio dormido pero se despertó. Y entonces empieza a disponer en el cielo las cosas. Vamos a hacer una tienda para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Inclusive no se mira a sí mismo, es muy generoso con el reino de Dios. Organiza el cielo. En todo el texto de Lucas, como hemos visto y revisado con los seminaristas esta semana que hemos estado de retiro, se ve que Pedro tiene una especie de vocación de líder y de administrador. Inclusive cuando el Señor pregunta si hay alguno que dirige ordenadamente y da su comida a su tiempo a los siervos, un administrador, él pregunta: ¿eso lo dices por todos o por nosotros, ¿no? Él quería ser administrador desde el primer momento. Y después cuando recibe el poder de las llaves y declara que Jesús es el Cristo, también. El problema es que ustedes saben perfectamente que Pedro le dijo al Señor, lo vamos a ver en la Semana Santa: te seguiré hasta la cárcel y la muerte. Era valentón, era aventado y era entusiasta del Señor, pero no oraba. Y ese es el problema, que el Espíritu Santo, digamos, hacía fatiga para entrar en él, pero no era capaz de responderle generosa y gratuitamente. Y entonces se generó ese problema de las negaciones, que finalmente, gracias a Dios, lo llevan a llorar amargamente y luego ser el primer papa de la historia. Hermanos y hermanas, todos estamos llamados a sufrir una crisis producto del amor de Dios. Todos tenemos pecados, pero el Señor nos dice: no importa que sean pecadores, yo los amo, los acompaño y déjense llenar por la fuerza de su Espíritu. Y esta oración que sea también motivo para que todos nosotros también hagamos nuestro discipulado, salgamos a nuestras periferias, en nuestras parroquias, en los lugares donde vivimos, a anunciar el Evangelio y hacerlo como lo hizo este gran hombre, ¿no? Augusto Pérez Araníbar, que después de haber vivido toda la guerra con Chile, viene a Lima e empieza a hacer una obra magnífica que hasta el día de hoy perdura y debe seguir perdurando, la obra del servicio a los niños. Por eso, hermanos y hermanas, primera cosa fundamental para orar: escuchen al Señor, digámoslo todo con nosotros, escuchemos juntos al Señor. Y entonces le dejo otra preguntita, es la segunda semana de Cuaresma. La preguntita es: en mi oración, ¿escucho al Señor o yo me escucho a mí mismo? Interesante, vamos a reflexionar sobre eso. Pedro, que estaba encantado con la fuerza del Señor, está entusiasta y se olvida de escucharlo. Y el Señor tiene que bajarlo a tierra y por eso le envuelve una nube, se llenan de miedo y surge la voz: escúchenlo, escuchemos a Jesús. Leamos los evangelios siempre como parte de nuestra oración para que nos inspire. Dejémonos llevar por Él y van a ver ustedes cómo las cosas empiezan a cambiar, porque no haremos lo que a nosotros nos parece, sino lo que le parece a Dios. Que el Señor los bendiga y las bendiga, que los acompañe y las acompañe en todo este camino cuaresmal y que todos podamos tener lindos ejemplos como el de Augusto Pérez Araníbar, en donde toda su vida, su riqueza, todo lo que fue él, lo entregó para los niños. Que nosotros también hagamos grandes obras de servicio, producto de la inspiración que el Señor nos da en la oración. Nos ponemos de pie.